Bienvenidos a nuestra siguiente sesión. En la sesión anterior comentábamos precisamente el desarrollo del liderazgo y las definiciones del liderazgo, por supuesto. Y yo quiero comenzar durante esta sesión con una que me gusta mucho. Y la definición que me gusta es: líder soy yo. Y que ustedes reflexionen sobre esto. Definitivamente considero, creo firmemente en que líderes son cada uno de ustedes que están aquí por alguna razón y que tienen ese poder para desenvolverse. Y para saber precisamente si líder soy yo o bien acercarnos a esa definición, vamos a platicar sobre las cualidades del liderazgo, que si bien los estudios finalmente nos dicen si hay una línea a seguir, si hay algunos aspectos interesantes, algunos aspectos relevantes de esas cualidades que identifican a los líderes en las diferentes organizaciones. En su libro, que se llama Cómo llegar a ser líder, que está dentro de su bibliografía para que también lo lean, Warren Bennis hace una investigación precisamente de todas estas cualidades y llega a una conclusión interesante. Primero, dentro de su reflexión, él comenta: hoy por hoy nos hacen falta líderes humanistas, líderes que realmente cambien la historia, líderes como Luther Martin King, líderes como Gandhi, líderes como aquellos que han cambiado el rumbo de la historia, Wallace. Sin embargo, y menciona, hoy por hoy los líderes que identificamos son aquellos líderes empresariales, aquellos líderes gerenciales, y a veces se confunde uno un poco, pero definitivamente si tienen una característica esos líderes es que tienen grandes valores y se manejan precisamente por esos valores. Él, dentro de sus estudios, identifica que aquellos buenos líderes y que realmente tienen congruencia con la gente y tratan bien a sus colaboradores y se preocupan por ellos, son los líderes que perduran, son los líderes que tienen más tiempo. Hablemos de diferentes personalidades, porque hoy por hoy, si ustedes, y hagan el ejercicio que es muy interesante, si ustedes le dicen a diferentes personas a su alrededor, dime 3 líderes que te gustaría que estuvieran en tu consejo de directores, ¿cuáles serían los nombres que surgen? ¿Quiénes creen ustedes que estarían mencionados en esta lista? Y yo les voy a decir precisamente quiénes son los que recurrentemente salen en esa lista. Dentro de ellos, y no como primer lugar, pero sí dentro de la lista, está Bill Gates. Hoy, si ustedes le hacen la pregunta a 25 personas, al menos la mitad les van a decir: a mí me gustaría que estuviera Bill Gates. Una persona que empezó su empresa en el patio de su casa, que nadie le apostaba y que hoy es líder a nivel internacional, que si bien él no la dirige como tal, siempre está presente alentando a su gente, siempre está presente hablándole a su gente. Uno de ellos es Bill Gates. ¿Cuáles son las características o por qué lo quieren a él dentro de su consejo directivo? Por la creatividad que tiene, por la innovación que maneja, particularmente por esas dos. Pero también mencionan a Leonardo da Vinci y también a Albert Einstein, por las mismas razones, por creatividad, ¿no? Por todo lo que idearon y por todo lo que inventaron. Y de hecho algunos directivos también decían, bueno, y ¿cómo sería Albert Einstein en esta época? Realmente nos sorprendería igual que sorprendió en el pasado. Y dice, a mí me gustaría tenerlo dentro de mi consejo directivo. Pero también, por supuesto, mencionan a Jack Welch, a aquella persona como una persona realmente visionaria, pausada, tranquila. Mencionan también a Jesucristo, pero más en tipo de broma, ¿no? Porque dicen que su empresa requiere un milagro, entonces por eso lo meterían dentro de su visión, pero no es verdad. También mencionan a Jesucristo y mencionan a Gandhi. ¿Por qué? Por el humanismo que tienen, por los valores que manejan, porque realmente hoy las empresas y en este mundo globalizado nos vamos volviendo más fríos. Y hoy por hoy muchos gerentes todavía creen que el ser gerente o el ser jefe te limita a expresar tus emociones, te limita a hablar con palabras cálidas a los empleados, te limita a muchos aspectos. De un estudio que se realizó de el discurso de Luther King de Hoy tengo un sueño, dijeron, ¿por qué fue tan impactante? ¿Por qué hasta el día de hoy lo seguimos escuchando y vibramos al escucharlo?
Y al estar haciendo esta investigación, le presentan un cuestionario y les piden que elijan algunas opciones y ellos dicen por la emoción. Primero, por la emoción que representa al momento de estarlo hablando. Segundo, porque parece que me está hablando a mí. Tercero, porque habla de un tema que nos afecta a todos. Y esto es una gran lección, porque una característica y una de las muchas cualidades, pero que esta es indispensable para sobrevivir como líder, es saber comunicarnos. Comunicarnos implica decir las cosas como son, por supuesto que implica hablar con la verdad, que sería otra de las cualidades, la honestidad. Yo les decía que en sus estudios Warren Bennis lo que identifica principalmente es que aquellos líderes que tienen valores firmes, que tienen una familia estable, que realmente participan con obras de beneficencia y que se preocupan por todo lo que pasa a su alrededor, no solo en el mundo, sino en sus comunidades, son aquellos líderes que han perdurado. Entonces, pues por supuesto que si alguien tiene esas características y se identifica con ese tipo de acciones, pues algo que debe manifestar un buen líder es honestidad. Comunicación y dentro de todo esto la congruencia, el ser congruente entre lo que decimos y entre lo que hacemos, porque no hay nada peor que una persona que sea incongruente. Dentro de la consultoría, pues uno maneja muchos ejemplos o ve muchos ejemplos y en alguna ocasión identifiqué un líder excelente. Cuando uno lo escuchaba hablar, cuando uno platicaba con él, bueno, decía, este es el tipo de persona que yo quiero dentro de mi organización. Porque no solamente hablaba de los temas de la empresa, además estaba en el área de ventas, no solo hablaba del tema de la empresa y de lo importante que era vender y de todo lo que tenía que hacer su gente, sino que él creía que estaba haciendo a través de ese trabajo una labor con el mundo y con la comunidad y que hasta a nivel espiritual, él decía, ¿no? A nivel espiritual, por supuesto, que esto nos beneficia a todos y hablaba de la abundancia y de dar y recibir. Sin embargo, como tras bambalinas, este ejecutivo maltrataba a su gente, les maltrataba verbalmente, ¿verdad? Siempre haciéndolo sentir como gente no capaz. Terminaba siendo demasiado supervisor de todo lo que hacían y por qué lo hacían y cómo lo hacían. Y además tenía como poco sentido de la equidad. No manejaba tanta justicia, tenía como a sus favoritos. ¿Ustedes creen que después de ver eso, en mi caso como consultora, con ojos de observadora, pues bueno, no me mortifica tanto. Pero viviendo con él, imagínense estar a cargo de una persona así. Imagínense estar a cargo de alguien que por un lado está predicando toda una filosofía de vida, y por el otro lado está actuando contrariamente. ¿Saben quién va a seguir sus sueños? ¿Saben quién se va a ir con él? ¿Quién va a decir, yo apuesto a lo que me estás diciendo? No. ¿Por qué? Porque si ustedes son del tipo de gerentes, el tipo de personas que suelen hablar con la verdad a medias, decir mentiras, por el bien de quien sea, créanme que todo eso, los que están a su alrededor lo observan. Una cualidad de líder es ser honesto, ser congruente con lo que yo digo, vivir y predicar que sea lo mismo, la misma línea. Otro aspecto y cualidad interesante es que es digno de confianza. Un líder permite que se acerquen a uno y este líder pues no va a estar divulgando lo que toda la gente le dice, ¿verdad? El líder realmente es alguien en quien se puede confiar. Y no solo confiar de palabra, no solo confiar en lo que yo te estoy diciendo, sino realmente confiar en que lo que tú me dices vale. En que lo que el líder dice lo pone por escrito, lo firma. Porque con personas como esas, pues por supuesto que nos vamos, pero hasta el cielo. Otra de las cualidades del líder también es que es ejemplar. Y vean ustedes por qué. Como líderes se vuelven modelos a seguir, se vuelven personas públicas, en donde realmente las personas voltean y no solo dicen, es un buen jefe, sino es una buena persona. Además de que es buena persona, mira, es muy buen esposo o muy buena esposa, es buen padre o es buena madre. Si lo ven, se vuelven ejemplos. Dentro de hotelería había un gerente
que verdaderamente vivía lo que decía y además era ejemplar. La gente lo veía y aprendía de él. Y por acciones tan sencillas como dentro de los estándares de hotelería, un principio importante es la limpieza, que en muchas ocasiones los huéspedes no lo notamos, pero si está sucio, sí nos quejamos, sí lo percibimos. Pero realmente tiene que ser algo muy transparente, de tal manera que generalmente, pues por el uso, por los pasillos, pues se caen pedacitos de papel o los mismos huéspedes dejan basura. Este gerente, director general, adjunto a la dirección, una persona de verdad impecable en su forma de vestir, en su forma de tratar a los demás, auténtico, no era que fuera la pose, ¿verdad? Y que llegaba así como la pose número 25 porque ya voy a entrar, no, realmente auténtico el hombre. Caminaba, iba caminando por el pasillo, encontraba basura y lo que hacía era agacharse y levantarla. Y en el siguiente bote tirarla a la basura. ¿Ustedes qué efecto creen que causaba esto en las camaristas? ¿Qué efecto creen que causaba esto en el bellboy? En cualquier nivel operativo, lo que a uno le decían es, si el señor, que es el señor gerente, dirección adjunta, puede agacharse a levantar un papel, todos en esta empresa podemos hacerlo. Y así es. Pongan ahora sus propios ejemplos. Si ustedes son los primeros en hacer algo, la gente a su alrededor los está observando. Y por supuesto que dicen, si el Señor lo puede hacer, yo también puedo hacerlo. Cualquier modal, cualquier plática, lo que sea, ustedes son modelo y objeto de observación, de tal manera que busquen ser ejemplares. Ser ejemplares en su forma de hablar, ser ejemplares en su forma de vestir, ser ejemplares porque están ustedes también transmitiendo ese mensaje y sean muy conscientes de eso, es muy importante. Otra cualidad del líder es que está al pendiente de los demás. Sí se preocupa por las personas, no se preocupa solo por los objetivos o los resultados, se preocupa por su gente, por el bienestar de su gente. Y cuando hablo del bienestar de su gente, también tengo que hablar en este sentido de justicia. Tengo que hablar en este sentido y en este momento también de una preocupación auténtica de desarrollo, de una preocupación auténtica de crecimiento de su personal. Otro aspecto es que es proactivo, como ya lo habíamos definido en sesiones anteriores, tiene una actitud positiva. El líder definitivamente ve una oportunidad donde los demás no lo ven. Y mientras el barco se está hundiendo, el líder es el primero en decir, por supuesto que podemos llegar adelante, pero por supuesto que podemos hacerlo. Y no es una persona derrotista que nada más ve aspectos fatales. En realidad, una cualidad de ser positivo. Y véanse, escúchense ustedes mismos en sus comunicaciones durante estos momentos. Cómo se comunican, cómo comunican la información, qué es lo que dicen, cómo lo dicen, cómo están manifestando ese aspecto positivo, porque además hoy por hoy más que nunca lo requerimos. Continuamente venimos en el carro, en el transporte y escuchamos noticias del tráfico, de violencia, de inseguridad y que uno llegue todavía a su empresa y que escuche de su jefe o de su líder que la situación la verdad es que está muy complicada para este año. Y la inflación y el cambio de poder, imagínense todo lo que nos puede afectar, ¿cómo sale uno a trabajar? ¿Creen que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo? Pues no, porque también al ser un modelo a seguir, al yo identificar a mi líder como alguien respetable, con visión y todas algunas cualidades, digo, si este señor es negativo, pues yo qué puedo esperar de mí, por supuesto que por eso actúo así. Transmiten y enseñan a su gente en todo momento. Como yo les decía, este señor al levantar el papel y tirarlo, es la imagen que están teniendo. Y recuerden que no solo tienen que tener una imagen hueca, sino realmente congruente, auténtica. Esa es la diferencia de los grandes líderes, que son auténticos en todo momento. Otro de los aspectos es que los líderes son entusiastas. Los líderes son constructores de relojes y no dadores de hora. Ahorita explico esto. Tienen una postura hacia el cambio como de oportunidad y nuevamente no derrotista.
Sí, aquellas personas que han sobresalido dentro de su liderazgo empresarial son aquellos que identifican los cambios como oportunidades. Y les voy a contar aquí una anécdota que para mí fue de los mejores aprendizajes que he tenido viviéndolos de liderazgo. En algún momento, en una empresa en la cual trabajaba, nos pusieron un periodicazo. Una persona que estaba a mi cargo llega y me dice, me vas a correr ahora sí, mira esto. Y entonces empiezo a leer el periodicazo y pues atacaban a nuestra empresa de algunos aspectos que no eran ciertos, pero lo que sí era cierto es que esta persona, Miguel, no le había dado la atención suficiente a quien estaba dando el periodicazo. Pues bueno, era más como una lección que como algo verídico. Pero bueno, la situación era la misma. Por supuesto que cuando llega esta persona y me dice, ¿me vas a correr? Lo leo y yo digo, nos van a correr. O sea, no solo a ti, sino a mí también. Por lo tanto, yo voy con mi jefa y le digo lo mismo que Miguel, ¿me vas a correr? Mi jefa empieza a leer, se voltea y me dice, tenemos que hablar al director general, nos van a correr. ¿Cuándo le hablamos al director general? Y vean aquí el aprendizaje de liderazgo. No estaba en la Ciudad de México, le habla y le dice, oye, pasó esto, nos están diciendo en el periodicazo tal, tal y tal, y la verdad es que estoy muy preocupada, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Y él dijo, ¿que nos están diciendo qué? Pues que no apoyamos actividades culturales y que nosotros somos déspotas y que nosotros... Y entonces este director dice, no te preocupes, no tiene nada de malo eso. Al contrario, eso nos va a permitir a nosotros escribir a los medios y decirles todas las actividades culturales y cómo nos preocupamos por ello. ¿Se dan cuenta de la situación? Cuando para todos nosotros era un gran problema, él lo vio como una gran oportunidad. Esa es la diferencia de los líderes. Cuando todo parece estar para abajo, el líder dice, esta es la parte positiva. Por lo tanto, no se asusta del cambio. Su postura hacia el cambio no es de rechazo. Se adapta mucho más fácil al cambio. Está comprobado en estudios psicológicos que todos le tememos al cambio. Para todos. ¿Por qué? Porque cambia nuestro equilibrio. Realmente nos mueve muchos aspectos a nivel neuronal, a nivel físico, a nivel sentimiento, a nivel emociones, ¿verdad? Cualquier cambio, puede ser hasta el cambio de la ruta del camino, que en lugar de irnos, porque están haciendo un puente, sabemos que va a ser mejor, pero eso nos produce cierta resistencia. Y entonces están haciendo una construcción y uno escucha las opiniones. No, esto no va a servir de nada, se va a hacer más tráfico, yo no sé para qué están invirtiendo tanto. ¿Por qué? Porque es miedo al cambio. Ahora vamos al ámbito empresarial. Ya no vamos a hacer este producto, no vamos a cerrar la línea de producción X, porque ahora nos vamos a enfocar a la Y, que tiene otros aspectos. Y la gente, bueno, se aterroriza. ¿Qué va a pasar? No lo puedo creer, eso no va a funcionar. Y así en todos los niveles. Un líder identifica el cambio. No es que no le tema, tampoco es que estamos hablando del superhéroe invencible. Por supuesto que le teme, por supuesto que se cuestiona, pero su postura ante el cambio es precisamente como se los ejemplifique, como una oportunidad, viendo cuáles son los beneficios de ese cambio y no nada más enfocándose en el pasado, ¿recuerdan? No enfocándose en actitudes de antes era mejor, sino ¿por qué va a ser mejor? Con esa proactividad, con esa visión. Responsabilidad es un aspecto indispensable de cualquier buen líder, es decir, responder por sus actos, responder por sus palabras, hacerse cargo de lo que dice, lo que hace y cómo lo hace. Y yo les decía otro ejemplo, que son constructores de relojes y no dadores de hora. ¿Qué significa esto? Si ustedes encontraran una persona que en el momento en el que ustedes le pregunten la hora, voltea, ve el cielo y les dice la hora y se lo encuentran en otro lugar del mundo y otra vez le dicen, oye, ¿qué hora es? Y él voltea, ve la hora y les dice la hora. ¿Sería benéfico esto? Interesante, ¿no? Sin embargo, si esa persona llega a morir, si esa persona no me la vuelvo a encontrar, pues de nada me sirve. Me sirve más que si él sabe cómo dar la hora, pues quisiera un reloj. Eso es lo que hacen los líderes. Los líderes
no son indispensables. Los líderes construyen todo precisamente para hacer el reloj, para que las cosas sucedan, para que si ellos están o no están, las cosas funcionen. ¿Cuántas veces han escuchado o ustedes mismos decir, es que no puedo irme de vacaciones? O aquellos que son directores generales de su empresa o dueños, nunca salen de vacaciones. No, es que si yo no estoy aquí, las cosas no funcionan. Reflexionen, piensen, algo están haciendo mal. Algo están administrando mal de tal forma que sea indispensable que ustedes estén ahí. O que algunos de sus gerentes, ustedes dicen, tú no puedes salir de vacaciones porque cuando te vas tú puros problemas. ¿Qué está haciendo esa persona que se está haciendo indispensable para la organización? El líder es aquel que construye y que deja y hace que las cosas funcionen aunque él no esté. Otra de las cualidades es que es justo. Y cuando hablo de justicia, hablo de tratar a todos por igual, de no recompensar a alguien porque me cae mejor o porque me llevo mejor con esa persona. Al final del día y a lo largo de las organizaciones, a lo largo del tiempo, es decir, las personas pues crean lazos afectivos. No lo podemos evitar, no podemos ser fríos. Hoy hablamos continuamente, y ustedes han escuchado, de inteligencia emocional. Y no es porque sea un tema que esté de moda, es porque realmente es una necesidad de las empresas y de los seres humanos. De tal manera que cuando se hacen esos lazos afectivos, pues el líder va teniendo ciertas preferencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona coincide en que le gusta el mismo deporte o coincide en que tienen el mismo gusto y afición por la comida o por el cine. Entonces, un gerente, es decir, que no es líder, seguramente va a dar preferencias a esas personas, mientras que el líder se mantiene firme y con justicia, tratando a todos por igual. Es un tema interesantísimo y de reflexión también. Les recomiendo que lean un libro que también viene dentro de la bibliografía, que se llama ¿Por qué los empleados no hacen lo que se supone que deberían de hacer? Y saben por qué, uno de los aspectos es porque ustedes o los jefes, gerentes, supervisores, líderes, premian a las personas que hacen bien su trabajo, mientras castigan a las personas que hacen bien su trabajo, mientras premian a aquellos que lo hacen mal. ¿Cómo es eso? Por un lado, al que hace muy bien la chamba, le dan toda. Y hay un nuevo proyecto, pues eso se lo voy a dar a Joaquín porque ese es buenísimo. Y hay una nueva campaña a la cual se tienen que unir. Pues le voy a pedir a Joaquín que sea el representante de mi área porque él es buenísimo, nunca me falla. Y hay un congreso de calidad en donde todos tienen que participar. Le voy a decir a Joaquín que sea nuestro representante. Y entonces están castigando a Joaquín, a ese buen empleado, porque hace muy bien las cosas y porque no les falla. Mientras que ustedes tienen a otro colaborador, imaginemos que se llama Sandra, la cual no es tan efectiva en su trabajo y entonces dicen, tenemos que buscar a una persona que nos represente en la comisión mixta de capacitación. Y piensan, no, Joaquín tiene muchísimo trabajo. ¿Por qué no Sandra? Pero resulta que Sandra es la que no alcanza los resultados, no es objetiva, no cumple ninguna fecha y entonces dicen, no, mejor vamos a dejar que Joaquín lo realice. ¿Por qué? Porque estamos empleando a una mala colaboradora, premiándola, quitándole trabajo, mientras que a Joaquín lo estamos castigando con más trabajo. ¿Sí lo ven? Y bueno, vienen muchos aspectos más dentro de ese libro, les recomiendo que lo vean y que lo identifiquen y que estudien también sobre él. Está dentro de su bibliografía. Otra de las cualidades del líder es que es una persona, ya dijimos, optimista y es además alguien que contagia entusiasmo. Me comentaban hace poco en un concepto interesante de un sistema que tenían que ir a reparar en domingo, ¿verdad? Y pues resulta que se tenía que hacer. Si no, definitivamente el sistema se caía. De tal manera que el líder no iba a hacer la chamba, porque no se iba a meter él y no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. En realidad era cablear para poner un sistema de computación y de internet y estas cuestiones. De tal manera que el líder, domingo, el sistema se tenía que realizar porque es en el momento en que se podía cablear, cuando no había nadie en la organización, y resulta que el líder dice, yo estoy con ellos,
Yo estoy ahí. ¿Para qué? Para contagiarles entusiasmo, para estar con mi gente, por el simple hecho de apoyarlos. Y entonces, mientras todos están sacando el trabajo, aunque él no sabe cómo realizarlo, está ahí para ver el entusiasmo de la gente. De tal manera que, a ver, chavos, ¿saben qué? Vamos por unas pizzas, a ver, vamos por refrescos, vamos, ya casi terminamos, como un tipo coach, que vamos a ver ese tema también más adelante. Ahí está el líder precisamente para impregnar el entusiasmo. Otro de los aspectos y cualidades del líder que ustedes pueden ver en su lámina es que es una persona culta. Un líder realmente, y si ustedes se quieren desempeñar y quieren ustedes perfilarse como líderes, trabajen en esa cultura, lean, hablen de cualquier tema, de diferentes y de diversos temas, porque seguramente les estarán preguntando, se acercarán a ustedes para preguntarles. Otra de las cualidades del líder es que es una persona que da resultados. Definitivamente un líder sin resultados, pues no es más que un soñador. Y aquí en las empresas no queremos gente soñadora, no queremos decir, mira ese líder tan carismático, mira ese líder que se comunica tan bien, sí, pero no alcanza ningún resultado, no nos sirve. Hoy las empresas requerimos un líder comprometido con los resultados, que realmente pueda tener un respaldo de sus acciones. Por lo tanto, otra cualidad es que es la persona que toma acciones, que es una persona de acción, que de alguna manera va a estar trabajando para dar esos resultados. Otra cualidad del líder es que es una persona trabajadora, no es el primero que se desaparece de la oficina, ni es el que deja a su gente ahí trabajando, es el que trabaja en conjunto con su gente, porque también hay personas que son muy buenas para motivar, pero son jefes ausentes, son líderes y gerentes ausentes. Y aquí hay que hacer una gran distinción. Es cierto que en ocasiones el líder es ausente, ¿por qué no? Porque está atendiendo otros aspectos. Pero también sabemos que hay ocasiones, y es un mito que hay alrededor de las gerencias y de los líderes y demás, que pues yo quiero ser jefe para no trabajar. No, señores. Quien más trabaja es el gerente, quien más trabaja es el líder, porque recuerden que está dando el ejemplo y ahí es donde se necesita ese ejemplo. No la persona que se desaparece en cualquier momento, sino aquella persona que realmente es digna de confianza, porque sabemos como subordinados que si no está es porque está trabajando. Otro de los aspectos es que desarrolla a su sucesor, ya lo habíamos platicado también. Un buen líder sabe que no va a estar siempre, por lo tanto, si dedica tiempo a algo, es a desarrollar a su personal. Si algo se preocupa realmente es por decir, ¿quién se va a sentar en mi silla cuando yo ya no esté? Por lo tanto, si hay una oportunidad para cambiar, también lo puede asumir. ¿Cuántas veces en las empresas no se ha tenido que tomar una decisión importante para hacer una promoción y dicen a Joaquín, ¿se acuerdan el del ejemplo anterior? No, Joaquín es buenísimo, sí. Joaquín cumple los objetivos. Joaquín, bueno, automotivado. Joaquín es el mejor. Pero si me lo quitas, se deshace mi departamento. Mejor llévate a Sandra. Y eso es otro de los errores en los que caemos. ¿Por qué? Porque entonces promueven a Sandra y todo el equipo voltea a preguntarse por qué ella, si era la que no trabajaba. Precisamente por eso, otra vez la estoy premiando y estoy castigando a las personas que sí trabajan bien. Vamos a ver que otra de las cualidades del líder es que es una persona exigente, exige resultados. Así como se exige a él, le exige a los demás. Y además es un muy buen negociador. Ser líder implica desarrollar habilidades de negociación. Hay cursos para esto, hay muchos aspectos relacionados con negociación, hay muchos temas, teorías y herramientas. Trabajan en ello. Identifiquen, ¿ustedes son buenos negociadores? También les voy a pedir que en estas últimas 2 pantallas dentro de su material pongan una palomita. Es más, pongan del 1 al 5, poniendo 1 como una cualidad que hoy no poseen o una habilidad que no han desarrollado y 5 si es que la han desarrollado y es fuerte en ustedes. Y de ahí identifiquen, vayan marcando cuáles son las cualidades que hoy ustedes tienen como líderes y cuáles son las que les faltan por desarrollar. Y de aquí, pues, a trabajar con ello. Para cerrar estas cualidades de liderazgo, una que es indispensable también para un buen líder es contar con sentido del humor. Porque sabemos que en el día a día, en el trabajo,
pues no todo es miel sobre hojuelas, como se dice cotidianamente. En realidad, siempre hay momentos difíciles, hay momentos en donde los clientes están de alguna manera molestos, hay mucha presión por entregar la producción o hay mucha presión para ofrecer el servicio. Y ahí es donde el líder demuestra ese sentido del humor. Porque además ese sentido del humor se contagia, ¿saben? En realidad no, a todos nos gusta trabajar en un ambiente favorable, en un ambiente divertido, en un ambiente alegre. Y como quizá han escuchado, y si no reflexionen sobre ello, pasamos mayor tiempo dentro del trabajo con nuestros compañeros que a veces con nuestra propia familia o en nuestras propias actividades. De tal manera que, bueno, qué mejor forma de divertirnos dentro del trabajo, que realmente podamos tener con entusiasmo, optimismo y estas cuestiones, fomentando realmente ese sentido del humor y siendo alegres y poniendo ese buen momento, esa risa dentro de las actividades. Vamos a hacer una pausa con estas reflexiones y regresamos en un momento. Bien, regresemos de esta pausa y vamos a reflexionar sobre el siguiente aspecto. Hemos hablado de gerentes y de líderes y realmente quizá algunos de ustedes hasta en este momento hayan dicho, caray, yo conozco gerentes y no son así de esta manera. Y quiero retomar un concepto que se maneja mucho para hacer la diferencia justamente, que es el jefe. Ya no veamos al gerente como gerente, sino como jefe, como esa figura de autoridad y cuáles son las diferencias y las contradicciones que existen entre ser jefe y ser líder. Y nuevamente, ustedes vayan poniendo una palomita con las que se identifiquen y que sea la posición en la que hoy están ustedes. Jefe, y lo pueden ver en su tabla, es aquella persona que existe por autoridad, mientras que el líder existe por la buena voluntad. Es decir, un jefe es aquella persona que la pusieron, que la promovieron o que la contrataron para ser jefe. Mientras que a lo mejor otra persona que también la contrataron para hacerlo, los demás lo reconocen y está ahí porque la gente cree en ellos. El líder está por voluntad, porque él quiere estarlo, pero porque los demás también. Y el jefe quizá él quiera estarlo, pero no necesariamente los demás quieran que esté. El jefe considera la autoridad un privilegio de mando, es decir, yo como jefe soy jefe porque mando. Por ahí hasta hay un decálogo del jefe que seguramente han escuchado, como el jefe siempre tiene la razón, el jefe puede llegar tarde mientras los empleados no. Mientras que el líder considera la autoridad un privilegio de servicio. Dice, qué bueno que puedo tener autoridad, pero para el bien de todos, para servir, no para mandar, sino para yo poder servirlos a ellos. El jefe inspira miedo. Cuando llega a la oficina, todos ya llegó el jefe, apúrate, haz como que estás trabajando. Mientras que el líder inspira confianza, inspira realmente motivación. Cuando el líder entra, la gente no se asusta, no se sorprende de, va a llegar a regañarnos. No, en realidad lo saluda, dice, qué bien que te conocí, qué bien que estás aquí, ¿verdad? El líder da miedo. El jefe da miedo. ¿Ustedes están siendo jefes o están siendo líderes? Le dice a uno el jefe, vaya, ve a hacer esto, termina la tarea. Mientras que el líder dice, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo, vamos a concluirlo en conjunto. Es parte del grupo, es realmente parte y no alguien lejano. El jefe es lejano. El jefe maneja a las personas como fichas, como el número de nómina. En ocasiones ni siquiera se sabe el nombre de la gente que trabaja con él. Mientras que el líder trata a las personas como eso, como personas, con nombre, con apellido, con circunstancias, los conoce, sabe si son casados, si son solteros, si tienen hijos. No que en ocasiones pasa que le dice al jefe que se le enfermó el hijo y el otro, ¿a poco tiene hijos? Sí, fíjese que nació hace ya 6 meses, ¿no se acuerda? Y el jefe ni por aquí le pasaba, mientras que el líder sí está al pendiente, sí conoce a la gente con la que trabaja. El jefe llega a tiempo, mientras que el líder llega adelantado y el jefe asigna tareas. Dice cómo tienen que hacer las cosas, mientras que el líder da el ejemplo. Él sabe hacer las cosas, las hace y por lo tanto la gente se motiva a hacerlo también. El dirigente o el jefe, su principio es que
se respeten las normas, que las políticas estén ahí para que se respeten y se hagan cumplir, mientras que para el líder las normas están ahí para que se disfruten, para que realmente se pueda trabajar en conjunto. Y nuevamente la reflexión pues es, ¿qué están siendo ustedes hoy? ¿Están siendo jefes o están siendo líderes? Vamos entonces a pasar a una lectura que les recomiendo y que ustedes van a encontrar la liga ahí dentro de su material, que se llama Primero que todo. Primero que todo, y lo escribe Mario Benedetti, estoy segura que se van a identificar con él, porque definitivamente habla de la gente que me gusta, la gente que me gusta trabajar con ella, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla. A todos nos gusta la gente que es así, que realmente no hay que estarle diciendo cómo hacerlo ni correteándolo. Me gusta la gente con capacidad para medir sus consecuencias de sus acciones y no la gente que deja las soluciones al azar o que cree que las cosas se hacen por suerte. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, que no pierde de vista que somos humanos y que nos podemos equivocar. Pero por supuesto que este poema continúa, yo les pido que lo lean y que lo disfruten mucho. Vamos a continuar entonces con lo que serían los estilos de liderazgo. ¿Qué es el estilo de liderazgo? Aunque hemos hablado de los diferentes estudios que se vieron, de cómo con enfoque a personas, con enfoque al trabajo, pues diferentes investigaciones también han determinado diferentes y muy diversos estilos de liderazgo. Aquí vamos a hablar de 7 en particular. De hecho, van a tener ustedes un test para que lo identifiquen. Les pido, por lo tanto, que terminen de leer su lectura y además hagan este ejercicio, este test para identificar cuál es su estilo de liderazgo. Recordando que al llenar el test, pues primero que llenen todas las respuestas, es lo más importante, y la otra que no lo vean como una tesis profesional de decisiones de vida. En realidad solamente piensen en lo más común que ustedes realizan en sus acciones cotidianas y marquen lo que más se asemeja a lo que piensan. No hay respuestas buenas ni malas. Recuerden que simplemente es un formato, una manera, una herramienta para que identifiquen su estilo de liderazgo. Una vez que veamos esto, pues vamos a platicar sobre los resultados. Van a identificar los estilos de liderazgo. ¿Y qué es estilo de liderazgo? En realidad son patrones de comportamiento que un supervisor, un jefe, un gerente o alguien que está en alguna actividad realiza, es la manera como se comporta, es la manera como escucha a otras personas, es la manera como da las órdenes, cómo pide los trabajos, cómo se relaciona con los demás, cómo planifica, cómo motiva a su gente. Eso es lo que constituye su estilo. Hemos hablado de lo que decía Likert, el estilo autoritario. Bueno, pues vamos a platicar sobre otros estudios y sobre los resultados de ustedes. El estilo autoritario o el democrático o el participativo. ¿Por qué se llega a la conclusión? Y estos son estudios que maneja Hay Group, en donde ellos identifican, dentro de muchos estilos, como les decía, han llegado a identificar hasta 16 estilos, pero estos son los más representativos. Los que vamos a ver aquí son los más comunes, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se forman estos estilos? Es decir, ya hoy yo puedo ver que mi estilo es afiliativo. Ahorita veremos de qué se trata. Pero ¿cómo llegué yo a ese estilo afiliativo? ¿O cómo llegó cada uno a su propio estilo? Es muy fácil. Por los modelos que tuvimos también a nuestro alrededor, por personas que nosotros admiramos y que vemos cómo se reflejan y cómo se relacionan con los demás. Por supuesto que tiene que ver con lo que hablamos en el pasado de la autoestima, de cómo me trataron, como cuando yo estaba más pequeño o pequeña, y todas estas cuestiones que me fueron reforzando, es decir, lo que he aprendido. Por supuesto que también por las políticas que hay en mi empresa, porque hay ocasiones en que ser un líder autoritario es lo que mi empresa requiere. Y si yo no soy autoritario, entonces no me están viendo como un buen líder. Por lo tanto, me voy ajustando y voy cambiando mi estilo hacia esa forma de ser. Por eso es interesante que ustedes identifiquen cuál es su estilo, porque además no hay estilos buenos ni malos. Como hablábamos anteriormente, dependen de la situación. Y vamos a ver más adelante por qué son efectivos y por qué no lo son. En su lámina van a ver que el estilo gerencial está en función de
sus características personales. Hay quienes, es decir, ¿cómo llegué yo a ese estilo? Pues bueno, resulta que yo soy muy perfeccionista, siempre lo he sido. Por lo tanto, mi estilo va a ser perfeccionista con mi gente. Si yo soy una persona a la cual no me gusta decir mucho sobre estar supervisando continuamente, porque yo tuve un jefe en el pasado cuando estaba recién egresado o cuando empecé a hacer mi empresa, tenía colaboradores que no les gustaba que les dijera cómo hacer las cosas, entonces aprendí a no hacerlo. Todo eso se va mezclando como en una licuadora en nuestra propia historia personal y es en lo que nos convierte, en un estilo y en una forma de ser. Ustedes podrán identificar dentro de sus resultados y decir, yo no soy así, yo no soy coercitivo, por supuesto que no, jamás. Les pediría que pensaran un poco, reflexionaran y se dieran la oportunidad de decir, puede ser que sí, tal vez sí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si no me gusta y no estoy de acuerdo con ese resultado, para modificarlo. Y además hay algo muy interesante, que los estilos se deben de combinar. Para realmente tener efectividad y ser un buen líder, se deben de combinar. Porque un líder autoritario se requiere en algunos momentos. Alguien que nos diga cómo hacer las cosas es indispensable en determinadas circunstancias. Pensemos en una época de crisis. En una época de crisis necesitamos direcciones concretas. Si ese día hay un temblor, pues claro que necesitamos un líder que nos diga y no nos pregunte nuestra opinión. Oigan, ¿cómo creen que podamos evacuar el edificio? No, se necesita alguien que en ese momento tome liderazgo y les diga, señores, levántense, no tomen sus cosas, levántense y vamos a bajar las escaleras. ¿Sí me siguen? De tal manera que los estilos van cambiando también y ahí estaría la efectividad de ustedes como líderes, modificando. El que hayan tenido como determinante o mayor es el que ustedes utilizan generalmente con mayor frecuencia, mientras que los demás, de acuerdo a los números, son los que utilizan menos. El ejercicio aquí será identificarlo muy bien, saber qué es lo que estamos haciendo para después intentar actuar de diferente manera. Como ustedes podrán ver, tenemos 7 estilos: el coercitivo, directivo, afiliativo, democrático, marcapasos, tutorial y paternalista. Si ustedes revisan a diferentes autores, encontrarán que de pronto les dan otros nombres, por ejemplo, coercitivo, autoritario, en el caso de tutorial, capacitador, pero en sí el concepto es el mismo, el estilo es el mismo. Veamos cada uno de ellos. El estilo coercitivo, ¿cuáles son las características que tiene o que maneja? En primer lugar, da muchas órdenes. En lugar de orientar o decir o sugerir, él dice, así se hace. Ni me lo cuestionen, así quiero hacerlo. Si ustedes son empresarios, ¿cuántas veces no han dicho, así funciona mi empresa y así ha funcionado siempre y no la voy a cambiar? Estarían teniendo un estilo autoritario, dando órdenes. Espera un cumplimiento y una obediencia inmediata. No hay cuestionamiento, no puede alguien decir, oiga, pero no estoy de acuerdo. Para un estilo coercitivo, eso no le importa. No me importa si usted está o no de acuerdo, hágalo como le dije. Así se comportan las personas autoritarias coercitivas. Controlan además rigurosamente y tienen una supervisión muy estrecha, porque no basta con decirle que maneje la maquinaria de tal forma. El coercitivo necesita ir a ver que lo está haciendo de esa manera. Entonces, un líder de este estilo sería el que va caminando por su empresa y entonces se encuentra que hay un montón de cajas arrumbadas y le dice a la persona que viene junto a él, ¿qué están haciendo estas cajas aquí? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? A ver, espérate, quiero que las quiten inmediatamente. Y entonces llega y se espera a que vengan por las cajas y las quiten. Y entonces llega alguien de la limpieza y las va a levantar y él dice, no, la verdad es que quiero que vengan 2 personas y que traigan 3 bolsas negras y que esas 3 bolsas negras entonces las llenen y las lleven a la basura de afuera. Pero no basta y esa persona no va a decir, bueno, y me voy a revisar lo que tenía que revisar en la planta, sino que se espera ahí este estilo coercitivo a ver que efectivamente traen 3 bolsas negras, llenan las bolsas con las cajas y las llevan afuera. En ocasiones hasta los acompaña, ¿verdad? Para ver
que se hizo, lo que él dijo, cómo lo dijo exactamente. Recurre a la retroalimentación negativa y constantemente, o es una persona que en determinado momento podría llegar hasta insultar, hablar con groserías, y créanme que no es que me asuste que hablen con groserías. Es más, mi familia es jarocha, no me asustan las groserías. Lo que me asusta es cuando son ofensivas, cuando la gente realmente lo dice por maltratar a alguien. Eso es lo que hace un estilo coercitivo. Decir groserías con el afán de molestar, de realmente maltratar. Eso lo hace el líder. Llama la atención además de manera como con demasiado uso de autoridad, ¿no? Enfrente de todos, gritándoles, ¿por qué no entregaste las listas a tiempo si te las acabo de pedir? ¿No? A veces hasta incongruentemente, pero de esa manera lo hace. Motiva indicando las consecuencias negativas por no cumplir. Si no lo haces bien, te corro. No le dices si lo haces bien, te felicito. ¿Sí ven la diferencia? Si lo haces mal, te corro, ¿eh? Cuidadito y lo haces de otra forma. Es decir, diciéndoles nada más la parte negativa. Esa es la persona o ese es el estilo coercitivo. Algunos de ustedes podrán tener este estilo, no se asusten, solo reflexionen sobre ello, porque hay que ver cuál es el impacto de la gente sobre ello. Es el jefe, ¿no? Es el que llega y todos se asustan y no quieren ni saber de él, ni saludarlo, porque me va a regañar en público, porque me va a insultar tal vez por algo que ni siquiera hice. Veamos cuál es el siguiente estilo, el estilo directivo. Es más una persona que enseña, es más una persona que dirige, que da líneas de acción, que da las pautas de acción de cómo hacerlo, pero no necesariamente está ahí tratando de identificar y supervisando estrechamente. Es una persona que dice cómo lo pueden hacer, qué sugiere él. Es más, es quien trata de vender la idea, pero no necesariamente imponer su idea, como sería el coercitivo. El coercitivo sí, no hay vuelta de hoja. El directivo dice, ¿cómo ven esto? ¿Vamos bien por ahí? Considera vender la visión o la orden como una parte clave de su trabajo como gerente. Solicita la visión de los demás, les pregunta qué les parece, hacia dónde vamos. Establece normas y supervisa el desempeño en relación a la visión global. Es decir, no solamente como por lo que yo quiero o yo considero, sino por lo que creo que es bueno para la organización, para los objetivos del mes, para la empresa misma. Utiliza un equilibrio de retroalimentación positiva y negativa. Eventualmente un estilo directivo sí te dice, oye, si haces muy bien este trabajo, igual hasta te reconocemos como el supervisor del mes o como el empleado del mes. Aunque también utiliza aspectos negativos, ¿no? No tan insultantes o tan fuertes como el anterior, pero este estilo hay un equilibrio, sí ve las cosas buenas y las malas. Solicita la perspectiva, ya les comentaba, y persuade a los empleados, trata de seducir a los empleados para que hagan las cosas, no imponiéndoles, sino invitándolos a trabajar. El estilo afiliativo es un estilo que hasta cierto punto podría parecerse al estilo paternalista, tan usado en nuestro país y en países latinoamericanos, en donde es, pues vamos a llevarnos bien para sacar la chamba, ¿no? El estilo afiliativo está más interesado en promover una interacción amistosa entre sus compañeros o entre él como jefe con los demás que realmente en los resultados. El estilo afiliativo es afiliarse, ser parte de, ¿no? Habla más de amigos, de amor, sería como un enfoque a personas, pero no un enfoque a personas auténtico por preocuparse por ellas, sino un enfoque a personas por ser aceptado, por ser realmente, para que se hagan las cosas como de, oye, échame la mano, ¿no? Mira, ¿te acuerdas que yo te ayudé la otra vez? Tú ayúdame también. ¿Te acuerdas que yo te dejé faltar la otra vez porque era el festival de tu hijo? Pues ahora tú te pido como cuates, ¿no? Que te quedes a trabajar más tarde porque la producción no hemos alcanzado el límite establecido. Y esa persona afiliativa se va más como por esas amistades, recompensa más a las personas que se llevan bien con él y se centra más en las personas por la persona que por el resultado. Oye, es que fulano de tal es muy buen compañero y hay que ser todos buenos compañeros. Sí, pero a lo mejor fulano de tal no está dando el resultado que se esperaba.
Ese estilo afiliativo puede ser útil en algunos y puede ser efectivo en algunos momentos, pero no continuamente, no como algo que realmente uno siempre sea afiliativo. Pues sí, hay ocasiones en que debemos de echar mano de ese, oye, ayúdame, vamos, seamos amigos, pero no es el más efectivo si se utiliza continuamente. Porque también hay gente que no quiere tener amigos en la empresa, ¿verdad? Hay gente que dice, yo vengo aquí a trabajar, yo no quiero que mi jefe sea mi amigo. Para mí basta con que mi jefe sea mi jefe y no que sea el que se quiera llevar bien conmigo. Un estilo afiliativo se preocupa más por todos los eventos sociales que realmente por el trabajo. Algunas veces recompensa, como les decía, las características personales y no tanto el desempeño. Y busca que la gente esté feliz. Seguridad laboral, prestaciones, a veces que parece que está más en contra de la empresa o de los objetivos que en realidad del mismo trabajo. El siguiente estilo es el estilo democrático. El estilo democrático, como su nombre lo dice y como estamos ya muy acostumbrados a esta palabra de democracia, pues es que todos opinen, ¿no? Que todos digan, a ver cómo vamos a lograr las cosas, invita a los empleados a tomar decisiones, llega a decisiones por consenso, celebra muchas reuniones y escucha mucho las preocupaciones de su gente. También con un exceso o un manejo no adecuado del estilo democrático, pues se puede volver esto como una reunión de quejas únicamente, porque él quiere saber mucho cómo están, qué opinan, cómo lo haríamos. Y confía, una parte muy rescatable de este estilo es que sí confía en la capacidad de su gente, por lo tanto lo deja en manos de ellos, por lo tanto considera que deben de estar como muy en armonía, pero muy en armonía enfocado al trabajo, muy en armonía enfocado al grupo como grupo. No es él el que dice y dicta las órdenes. Él es el que le pide al grupo cómo le vamos a hacer para incrementar las ventas de este año. Cómo le vamos a hacer para, no sé, brindar un mejor servicio en la parte automotriz. Recompensa el desempeño adecuado y rara vez da una retroalimentación negativa o sanciona. En realidad este estilo es democrático, también es más de castigar o regañar a la gente en privado, que eso es muy adecuado, y no exponerla o evidenciarla con todos sus compañeros. Y realmente pues busca este equilibrio, este estilo. El siguiente estilo es el marcapasos. Este estilo marcapasos guía más con el ejemplo. Él mismo tiene altas normas de desempeño para él y cree que los demás lo van a seguir. Cree que los demás lo van a... Como que él piensa que con el ejemplo simplemente está influyendo en el grupo y no necesariamente. Es aprensivo acerca de delegar una tarea sin la seguridad de que la persona pueda hacerlo. Es una persona como muy centrada en él, ¿se acuerdan? En ese continuo, está más centrado en él como líder que en el grupo. El estilo marcapasos confía en lo que él hace. Es el que de alguna manera termina haciendo siempre la tarea o la actividad o el trabajo porque teme delegarlo en los demás. Es el que le dice a un colaborador, ayúdame a hacer la presentación, y cuando ya se la da el colaborador, la cambia toda, porque confía más en lo que él está haciendo. Tiene poca tolerancia con el mal desempeño, siempre sale al rescate de la situación o proporciona urgentemente las instrucciones detalladas. Como que es un poco aprensivo y no deja que la gente haga tanto su trabajo y únicamente considera la coordinación laboral con los demás en la medida que se requiera el trabajo de manera inmediata. Es decir, siempre está como corriendo, ¿verdad? Por eso es marcapasos, es el típico ejecutivo ocupado que nunca tiene tiempo para nada, que se queda altas horas de la noche, porque él hace todo el trabajo, porque no confía tanto en su gente para que los demás lo hagan. Es una persona como quisquillosa para delegar, para dejar trabajos. Y sí, cuando hay algo extremadamente urgente, pues sí reúne a todos, pero no guía mucho a la gente, no le da instrucciones claras. Él tiene altos estándares, es el típico ejecutivo súper trabajador, pero que realmente no le permite el crecimiento a los demás, ¿no? Identifican ustedes este tipo de estilo. En la siguiente lámina van a encontrar el estilo tutorial. El estilo tutorial o capacitador, como lo encontrarán dependiendo la bibliografía,
tiene que ver con una persona que le gusta desarrollar a su gente, que definitivamente ayuda a los empleados a identificar sus fortalezas y sus debilidades de acuerdo a sus aspiraciones. Es aquel jefe que, terminando una reunión, les da retroalimentación, ¿no? A los demás. Dice, oye, Joaquín, tú entregaste muy bien el reporte, y le dice, Silvia, tu habilidad para exponer es excelente, y le dice a, no sé, Arturo, debes de cuidar más los detalles, y le dice al otro, no te enojes, no seas agresivo. Es aquella persona que se está preocupando realmente. Ustedes lo pueden identificar como alguien que le diga, que maneje continuamente su lenguaje diciendo, mira, es que cuando tú seas jefe o cuando tú seas el gerente, esto te va a servir, ¿no? Es una persona que está educando siempre a su gente, desarrollándola. Anima a los empleados a establecer metas de desarrollo a largo plazo y cree continuamente en esto. Llega a acuerdo con los empleados para ese crecimiento. Proporciona instrucción continua, lo que les decía en las juntas, en cualquier lugar. Es más, es el que pasa y ve que están barriendo y él le dice al colaborador, mira, te voy a enseñar cómo se agarra la escoba y cómo se barre, ¿no? Pero con ese afán de enseñar, con ese afán de realmente contribuir. Puede sacrificar las normas inmediatas por el desarrollo a largo plazo. Es decir, no importa que te equivoques en este momento porque en el futuro lo vas a hacer bien. Es una persona que está más centrada en eso. Por supuesto que sí da órdenes, por supuesto que sí enseña con el ejemplo, pero su estilo es más en este sentido. De alguna manera, y estudios en la materia revelan que esto es lo que menos se da en sí en las organizaciones. Realmente el enfoque tutorial está muy débil todavía porque la gente no cree en desarrollar a la gente. Entonces hay que trabajar en ello. La reflexión, estoy segura que en sus resultados salieron bajos en este estilo porque es una tendencia, es algo que tampoco nos han enseñado. Tal vez no hemos tenido modelos así que nos digan cómo desarrollar, pero siempre se puede aprender y siempre se pueden desarrollar. El estilo paternalista es un estilo negativo, también muy común en México, particularmente en empresas pequeñas o bien en empresas familiares, en donde este estilo es un liderazgo blando, como se le llama, pues más enfocado a las situaciones personales. Y hablamos de liderazgo blando porque es el gerente o jefe o supervisor o dueño que de alguna manera está llegando con ustedes y les dicen, dame permiso para llegar tarde, dame autorización porque mi hijo se lastimó y quiero llegar después. Y entonces, en su afán de papá, de protección, de sobreprotección, a todo le dice que sí y pierde de vista los resultados. Ese estilo paternalista lo que crea al final es como una guardería, ¿no? En lugar de trabajar de adulto con adulto, como lo vimos en el análisis transaccional, pues actúa más de padre a niños, en donde a ellos hay que cuidarlos, a ellos hay que apapacharlos, a ellos hay que de alguna manera pues guiarlos, llevarlos. Este estilo en sí no es efectivo. El paternalismo, como ustedes saben, pues sí nos ha dejado muy mal parados en México, en nuestro desarrollo como país, y si lo ha hecho en nuestro país, pues imagínense si es nuestro estilo, cómo lo estamos manejando o a dónde estamos dejando a nuestra empresa, ¿no? Porque sobreproteger, como dijimos, definitivamente no nos lleva a ningún lado. Pues bien, estos son los estilos que de alguna manera hemos trabajado, que ustedes viven, que seguramente en los ejemplos identificaron o se identificaron. Yo les pido que sigan reflexionando sobre estos estilos, porque desde aquí ya empezarán ustedes a identificar sus áreas de oportunidad y por supuesto sus fortalezas. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.